Todo parece indicar que Sonríe 2 podría llegar próximamente a los cines, pero antes de eso teníamos que hablar de la primera parte, película en donde veremos a una entidad apoderarse de las personas mediante una cadena de automoriciones de las que es muy difícil zafarse. Sin más, estos son más resúmenes y hoy te presento el resumen de Sonríe. La película comienza con la perturbadora escena de una mujer sin signos vitales, siendo observada por su hija. Esta era la pesadilla de Rose, una psicóloga que trabaja en un hospital psiquiátrico. Rose es llamada por uno de sus compañeros para atender a su paciente llamado Carl, quien se encuentra en un episodio maníaco, ya que cree que alguien lo persigue y matará a todos. Rose decide ponerlo en observación durante unos días para asegurarse de que no haga nada malo. En ese momento al hospital llega una chica en estado de shock, y justo cuando el jefe de Rose le decía que se diera un descanso por haber trabajado 2 días seguidos, una enfermera le pide que vaya a atender a esa chica ya que vive un estrés postraumático después de haber visto a su profesor hacerse la automorición con un martillo. Ella fue la única testigo y ahora se volvió loquita. Cuando Rose va a visitarla, la intenta calmar y platicar con ella. La joven se presenta como Laura y le dice que ella no está loca y que hay algo que la persigue a todos lados. Asegura que lo que dice suena como una locura, pero que solo ella lo ve, y que es como una persona que se hace pasar por gente que ella conoce, pero que siempre es la misma cosa, y que es como si se pusiera una máscara para atraer su atención. Laura ya no la soporta y menciona que esa cosa le dijo que ese día es el día de su muerte, pero por más que Rose intenta hacerla entrar en razón, le sigue diciendo que no tiene una enfermedad mental y que solo está buscando ayuda porque tiene miedo. En ese momento la chica comienza a retorcerse y Rose pide refuerzos para que la ayuden a calmarla. Solo que cuando se da cuenta, Laura está de pie con un vidrio en la mano, con una aterradora sonrisa, viéndola fijamente a los ojos, y solo para después mandarse a ella misma con San Pedro. Todo esto bajo la mirada de nuestra protagonista. Más tarde el detective de la ciudad y su compañero llamado Joel van al hospital para hacerle unas preguntas sobre la muerte de Laura. Ella les cuenta todo lo que pasó, haciendo énfasis en que antes de morir tenía una perturbadora sonrisa. Cuando Rose llega a su casa es recibida por su mascota llamada Bigotes, y al darse cuenta de que un poco de la sangre de Laura se le quedó en su blusa, pues decide darse un baño para posteriormente tomarse un trago para aliviar la sensación de ver a alguien morir de esa manera, hasta que al otro extremo de su cocina se encuentra con lo que parece ser un ente en forma de Laura, pero en eso llega su esposo y se van a cenar con su hermana llamada Holly para aliviar un poco el amargo momento. En la cena, Rose no le pone atención a su hermana cuando se desahoga de lo difícil que es su vida de rica, pero se pone al tanto cuando la invita a la fiesta de cumpleaños de su hijo el sábado por la mañana, además de tocar el tema de vender la vieja casa familiar que las dos se quedaron como herencia. Holly la quiere vender para sacarle provecho, pero Rose la quiere seguir conservando porque para ella aún significa mucho. Al siguiente día en el hospital, Rose sigue con las secuelas por la muerte de Laura, así que le pide a las secretarias todos los informes sobre el accidente del profesor de Laura en el que Laura estuvo presente, y es ahí donde el detective Joel llega para preguntarle cómo estaba. Resulta que ellos dos en el pasado tuvieron su respectivo intercambio de microbios. Joel sigue sintiendo cosas bonitas por ella, pero Rose ya no, y luego de decirle que todo está bien, se va. Cuando Rose se encontraba revisando los reportes del profesor, se encuentra con algunas semejanzas entre las dos muertes, como que ambos buscaron algún objeto para cometer su asesinato, o como que ambos se encontraban sonriendo de manera tenebrosa justo antes de morir, y cuando recibe una llamada de su hermana para disculparse por su conducta en la cena anterior, descubre que por la ventana alguien la observa desde lejos. Después de eso camina por el hospital, hasta que se da cuenta de que su paciente Carl le sonríe casi igual a como le sonreiría a Laura. Ella va a revisarlo, pero Carl le comienza a decir una y otra vez que se va a morir de forma muy agresiva. La chica pide ayuda, pero cuando llegan para someterlo a terapia, se da cuenta de que Carl no estaba haciendo nada malo. Su jefe le dice que ese paciente nunca había sido agresivo y probablemente malinterpretó la situación por el accidente de Laura, así que con el propósito de que pueda descansar, la manda a unas vacaciones obligatorias por una semana. Ella no quiere, pero su jefe le dice que será lo mejor para los pacientes y para ella. Nuestra protagonista aprovecha el resto del día para comprarle un regalo a su sobrino, ya que ahora que está de vacaciones sí podrá asistir a su fiesta de cumpleaños, y más tarde cuando se encuentra envolviendo su regalo, recibe un mensaje de su esposo diciéndole que está atrapado en el trabajo y que llegará un poco tarde. Rose decide tomarse otro trago para matar el tiempo, pero las alarmas de su casa comienzan a sonar, y observa que es porque la puerta trasera fue abierta. Cuando recibe la llamada de los de seguridad para ver si todo está bien, algo raro le sucede a la secretaria y le dice: ¿Estás segura de que no dejaste entrar algo, Rose? Mira, detrás de ti. Cuando la chica iba a voltear a ver, el sonido de una llamada entrante la interrumpe, dándose cuenta de que nunca contestó el teléfono.
Más tarde, cuando la policía se encontraba revisando el lugar, le dicen que no encontraron a nadie y que puede que todo se trate de una falsa alarma. En ese momento llega su esposo y ella le dice que ya todo fue un malentendido y que no se perdió de nada bueno. Al mismo tiempo intenta darle de comer a Bigotes, pero el Bigotes nunca aparece ni en ese momento ni más tarde cuando lo sale a buscar. Por la noche vuelve a tener una pesadilla con la mujer del inicio de la película, y cuando despierta se pone a analizar la grabación de la entrevista de Laura, hasta que encuentra una anomalía en el audio justo antes de que Laura se matara, y en ese momento pasa esto. Rose intenta defenderse, pero cuando su esposo llega se da cuenta de que no había nadie más en la habitación con ella. Debido a todo lo que está pasando, Rose decide ir a ver a una de sus antiguas colegas llamada Madeleine, esto con la intención de que le dé una consulta psicológica y le ayude a superar de una vez por todas las cosas que ve y escucha desde la muerte de Laura. Aquí nos enteramos de que la señora de sus sueños es su madre, quien se dio de baja de la vida por su propia cuenta. Rose fue quien encontró el cuerpo, y probablemente la muerte de Laura despertó viejos traumas que tenía escondidos. Madeleine le dice que intenta hacer actividades que despejen su mente, además de que va a tener que visitarla con más frecuencia si quiere dejar su trauma en el pasado. Por la tarde asiste a la fiesta del hijo de Holly, y parece que por un rato su mente se despeja de todos los problemas, hasta que la hora de abrir los regalos comienza, y cuando el niño abre el de la tía Rose, se encuentra con el cuerpo inerte de Bigotes, lo que provoca que todos se queden en shock, que Rose se lamente por la muerte de su gato, y que al ver a una de las invitadas con aquella terrible sonrisa, termine cayendo en una mesa de cristal provocándose múltiples heridas. F por el gato. Cuando llegan a su casa, Rose es sincera con su esposo y le cuenta que está viendo a múltiples personas con aquella sonrisa tenebrosa y que se siente exactamente igual a como Laura le describía que se sentía. Le dice que tiene mucho miedo, pero su esposo no le cree nada y decide meterse a su casa. Rose impide que entre, pero su esposo le empieza a sacar los temas de su madre y le dice que no quiere que termine igual de loca que ella. Por la noche, Rose se pone a investigar más sobre el caso de Laura, hasta que escucha que alguien le habla desde un cuarto oscuro y decide apagar todo para por fin descansar. La voz del ente toma la apariencia de su madre, quien le pide perdón, pero Rose la ignora y se pone a dormir. Al día siguiente decide ir a buscar a la esposa del profesor de Laura, quien le cuenta todo lo que pasó a su esposo antes de automatarse, mencionando que un día de la noche a la mañana se comenzó a poner raro y que constantemente decía que alguien lo seguía, y cuando Rose pregunta más sobre el tema, la señora le enseña una serie de dibujos que su esposo hacía con la intención de mostrar todo lo que veía, y en todos los dibujos aparecía aquella sonrisa. Por último, le dice que los cambios empezaron cuando su esposo vio como una mujer se moría en una conferencia que tuvo, pero al intentar sacarle el nombre de aquella mujer, la mujer se pone loca y la corre de su casa. Más tarde, Rose decide buscar ayuda en la única persona que estaría dispuesta a escucharla y ayudarle. Joel le dice que ocupa que le haga un gran favor sin que le haga preguntas. Le pide que investigue el suicidio en el que el profesor de Laura estuvo presente antes de que se matara él. Y sí, el chico luego encuentra el nombre de la mujer quien se llamaba Ángela. Y no solo eso, sino que también encuentra fotos de cómo quedó el cuerpo, y en la foto se notaba una sonrisa más. Rose le pide que investigue si Ángela estuvo presente en una muerte antes de eso, y Joel descubre que 4 días antes de matarse se le hicieron preguntas debido a que también había estado en un suicidio en el que se muestra a Ángela observando cómo un señor se corta el cuello justo enfrente de ella, y cuando examinan el video se dan cuenta de que el tipo también estaba sonriendo. Rose va a su casa con los expedientes que le dio Joel, pero descubre que su esposo le había hablado a Madeleine debido a lo que le contó la noche anterior. Obviamente Rose se enoja porque piensa que su esposo la ve como una loca, así que decide irse y va a visitar a su hermana. Le dice que al parecer es víctima de una maldición, le enseña las pruebas que le dio Joel, pero Holly no le cree nada y le dice que justo así se comportaba su madre antes de terminar como terminó. Rose le recrimina porque Holly nunca vio por su madre, pero su hermana le pide perdón por haber dejado que ella la descubriera. La discusión se torna un poco violenta y Holly le pide que si no soluciona su problema cuanto antes, no la quiere ver cerca de su vida ni de su familia, pero justo cuando ya se iba... Holly. Más tarde, mientras que Rose cenaba, recibe una llamada de Joel, reclamándole por no decirle nada sobre lo que estaba pasando. Le dice que ya investigó y que encontró que hay cerca de 20 casos con 19 suicidios que siguen el patrón de esas extrañas muertes, y que ese que falta es un contador llamado Robert, quien también vio cómo se mataba a uno de sus socios, pero que 4 días después mató a una persona, y que el único testigo del homicidio se automató días después en presencia de otra persona. O sea que básicamente lo que hizo Robert fue saltarse el patrón.
Joel le dice que Robert está en la cárcel y Rose le pide hablar con él, por lo que le otorga un permiso para hacerle una entrevista. En el camino, Rose le dice que se ha dado cuenta de que las personas no se suicidan en realidad, sino que es el ente quien las obliga a hacerlo. También le pregunta que en los casos que investigó, cuánto tiempo tardó en que las personas murieran después de ver morir a alguien, y Joel le dice que ninguna sobrevivió más de una semana, y que algunas morían al cuarto día, y que justamente ese día era el cuarto día de Rose. Cuando llegan a la cárcel, el oficial les da solo 10 minutos con Robert. Cuando están frente de él, Rose le inventa que una de sus pacientes está involucrada en un caso parecido al de él. Robert le cuenta que cuando él estuvo bajo la maldición, investigó cualquier información para poder liberarse de ella, encontrando casos en Brasil que comprobaban que si matabas a alguien con otra persona como testigo, te saltabas el patrón y se lo dabas a ese testigo. Le dice que el ente usa el trauma de sus víctimas para pegarse a ellas, así que ese homicidio tiene que ser de lo más brutal posible para que el testigo quede lo suficientemente traumado para que el ente se apodere de él. A Rose se le escapa mencionar que ella no es ninguna asesina, por lo que Robert se pone como loco al saber que tiene al ente muy cerca de ahí y la termina corriendo. Más tarde Rose se encuentra investigando más sobre el caso y por un momento piensa en terminar con su vida antes de que el ente lo haga por ella, pero en ese momento recibe la visita de Madeleine, quien le dice que está ahí porque es su deber asegurarse de que no es una amenaza para ella o para cualquiera de los que la rodean. Pero cuando están hablando, las cosas se ponen muy turbias, porque su teléfono suena y cuando contesta es Madeleine diciéndole que la ha estado buscando por toda la mañana. Y en ese momento, la Madeleine que está junto a ella le comienza a sonreír, diciéndole que ya falta poco y persiguiéndola siempre con esa terrible sonrisa. Después de eso, Rose acude al hospital donde trabaja con un cuchillo, decidida a cometer el asesinato que le recomendaron, y como víctima elige a Carl, su paciente, solo que su paciente comienza a gritar y su jefe la encuentra en la habitación, lo que la deja en el escenario perfecto para por fin deshacerse del ente. Ya tiene a la víctima y al testigo, por lo que procede a apuñalar una y otra vez a Carl. Ah, mentira, porque regresa a la realidad justo antes de entrar al hospital y decide buscar una solución para que nadie más tenga que pasar por eso, por lo que cuando su jefe llega para preguntarle qué hace ahí, se le ocurre que si pasa el resto de los días sola, el ente no podrá hacer nada ya que no habrá nadie para verlo, y así no se alimentará del trauma de un inocente, así que se va, pero su jefe alcanza a ver el cuchillo que llevaba, intuye que algo anda mal, pero no puede hacer nada porque Rose se va de ahí. En el camino recibe la llamada de Joel, mencionando que hay una orden para buscarla ya que significa un riesgo para ella y los que la rodean, pero Rose le dice que solo necesita estar sola, y así el ente no volverá a molestar a nadie. La chica llega hasta la antigua casa de su familia, casa donde su madre falleció y que ahora ya tenía muchos años abandonada. Al entrar ve el cuarto en el que encontró el cuerpo de su madre y se remonta a ese momento en el que vemos que cuando la encontró, su madre aún seguía viva. Ella le pidió que pidiera ayuda ya que había cometido un error, pero fue más su miedo, así que la dejó morir. En el presente, Rose prepara todo para que nadie se dé cuenta de que hay alguien ahí y la vayan a buscar. Ya de noche, prende una antigua linterna y se sienta en un viejo sillón para esperar a que algo pase. Poco después, escucha que la puerta de la habitación de su madre se abre y cuando va a revisar, la encuentra sobre la cama llorando. Su madre la intenta calmar pidiéndole un abrazo y le dice que lo siente ya que no ha sido una buena madre. Después le pregunta por qué no pidió ayuda y por qué la dejó morir así. Rose le dice que solo tenía 10 años y que ella era un monstruo, por lo que tuvo miedo, pero que ya no piensa seguir viviendo con esa carga. Le dice que ella no es real y su madre le comienza a sonreír, convirtiéndose en el ente que la ha estado siguiendo todo ese tiempo. Rose intenta correr y es así como le dice que no puede escapar de su propia mente. La batalla final comienza y tras estrellarle la linterna, su antigua casa se comienza a incendiar. Rose sale hacia el patio y observa cómo todos sus traumas se terminan. Por fin ha terminado con todo lo que la perseguía. Regresa a su departamento de Joel y le dice que todo por fin ha terminado. Le pide perdón por haberlo arrastrado hasta ahí y le cuenta que siempre le costó formar lazos con las demás personas, hasta que lo conoció a él, se enamoró y que toda su vida cambió. Le pide que la deje quedarse ahí para dormir una noche y que se quede junto con ella. Joel le dice que estará con ella y que estará con ella para siempre, demostrándole que nunca salió de la casa y que todo ese tiempo había estado hablando con el ente.
Cuando regresa de su visión, observa a Joel hablándole del otro lado de la calle, pero piensa que se trata del ente, así que se vuelve a meter a la casa. Pero oh, sorpresa, resulta que sí era el verdadero Joel quien por fin la había encontrado, y el ente la comienza a atacar de nuevo. Joel intenta abrir la puerta para rescatarla, pero ya es demasiado tarde. Nos muestra cómo es que el ente se les metía a las personas para hacerlas cometer tantas atrocidades, y cuando Joel por fin entra, la chica está completamente bañada en gasolina, con una horrible sonrisa en el rostro, y finalmente termina con su vida con la ayuda de un cerillo. Todo esto ante la mirada de Joel. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Sin duda alguna una película que me hace querer ver desde ya la segunda parte. ¿De qué nos hablará? ¿Será que Joel intentará buscar la manera de deshacerse del ente? ¿O será que dejarán de un lado la historia para contarnos una completamente nueva? No lo sé, la verdad yo la espero con ansias. Si quieres un resumen de la película cuando salga en digital, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. De mi parte es todo, duerman bien, coman bien, sonrían bien, sígueme en Instagram, me harías un gran favor y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar. El miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, hey. La noche ya